Saludos, sean todas y todos bienvenidos a esta emisión del día de hoy del programa Ojalá de este Canal 4 RD de la Radio Televisión Dominicana. Quiero antes que nada hacer algo que probablemente, o decir algo que probablemente debimos haber dicho en el día de ayer, y era hacer referencia al aniversario, a este nuevo aniversario del llamado Sistema 911, que como bien ha dicho quien ha liderado todo el proceso de implementación de este sistema, el ministro de la Presidencia, el sociólogo Gustavo Montalvo, es un proyecto que se instaló inicialmente de manera piloto en el Gran Santo Domingo y que a medida en que se fueron corrigiendo los aspectos operativos y haciéndose lo que se tiene que hacer en estos casos, en este tipo de proyectos, pues se encuentra desde el primer día, por así decirlo, en expansión, hasta el punto de que ya hoy la mayor cantidad de dominicanos residentes en zonas bien pobladas del territorio nacional, pues disfrutan, si se quiere, de la seguridad de tener un servicio como este, que es un servicio de emergencias. Es paradigmático, lo ha sido desde el primer día, puesto que vino a llenar no solo un vacío en materia de servicio y de atención a la ciudadanía, sino también a llenar la obligación del Estado con respecto a ofrecer acompañamiento, ofrecer atención a quienes, en definitiva, durante mucho tiempo debieron recurrir incluso a los politiqueros, que no solo a los politiqueros, a muchos políticos del territorio, políticos y políticas dominicanas, que son servidores públicos, que tienen vocación de servicio y que están en contacto directo en el territorio con la población. Y en reconocimiento a ellos, en ausencia de este tipo de servicios, que por demás es gratuito, en muchos de estos políticos, diputados o aspirantes a diputados, senadores o aspirantes a hacerlo, y bueno, gente de alcaldes, cuando no, simples vecinos. A las 2 o 3 de la mañana, usted en Jaquimelle, se le ponía, y digo Jaquimelle como podría decir Cutupú, o podría decir, qué sé yo, en cualquier sitio donde incluso el tránsito o el acceso a los mismos se hacía prácticamente imposible antes, en las unidades llamadas ambulancias de antes, que eran verdaderos, en cierto modo, carros fúnebres. Y bueno, usted tenía que jalar a las 3 de la mañana, pedirle un favor a alguien si usted mismo no tenía un vehículo, tocar, llamar, para que uno de esos políticos con vocación de servicio pues pudiera darle una mano. Esto añadido a que ante cualquier tipo de emergencia, que bien sabemos lo fundamental es la atención inicial, inmediata, el cuidado inmediato, pues lo que se hacía era perder tiempo. Bueno, que estamos en cualquier punto y entonces hay que llamar
no solo a ellos, sino quizás esperar que de algún punto lejano llegara una ambulancia o un vehículo con condiciones para producir el traslado. Muchas vidas se perdieron a través de décadas, porque el otro componente también era no solo el que, en este caso ya es gratuito, pero si uno tenía que resolverlo y no se le resolvía vía la Cruz Roja, por ejemplo, que hay que decir que prestó también muchos servicios durante mucho tiempo, el que podía, en el territorio donde podía, usted tenía que buscar un dinero para resolver un traslado. Y aquello era verdaderamente penoso. Y hablaba bastante claro sobre la indolencia que se había esparcido. Bueno, que cada quien resuelva su problema. Así como cada quien resolvía sus servicios en general, cuando te toque la desgracia, bueno, pues resuelve tú. Es un poco la filosofía. Y claro, como bien se sabe y se ha dicho muchas veces, hay circunstancias, emergencias, que son verdaderamente traumáticas para todos los núcleos familiares. Gente que, bueno, ¿qué usted hace con un primo que no tiene cuarto, que no tiene los cheles que se requerían para llevar a su familiar más cercano, o a su madre, o a su padre, a sus hermanos, a sus hijos, a un centro de salud con prontitud para que no aconteciera lo peor? Bueno, hasta el vecino te tenía que prestar dinero y acompañar. Entonces era realmente catastrófico cualquier circunstancia, por mínima que fuera, porque tampoco era que eran baratas las ambulancias. Y no estaba hablando de ambulancias Mercedes-Benz, como la que hay ahora, por así decirlo, que verdaderamente son Mercedes-Benz. Ambulancias que están por igual bien atendidas, pues duran mucho tiempo y son de última generación. Tenía que pasar el país vergüenza, ¿sí? Porque aquello es vergonzoso que usted le tengan que regalar una ambulancia. Es vergonzoso que usted tenga que tener rodando en un sitio una ambulancia con la cara de Pedro. Una cosa absurda. Vergonzoso que un político tuviera que ponerse en eso también. Pero resolvían un problema cuando lo resolvían. Y también eso tiene su mérito. Pero era vergonzoso y ridículo que un Estado tuviera que depender de eso para ofrecer un servicio a la ciudadanía. Un servicio de primera necesidad. Porque puedo tener la comida, pero puedo tener cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de accidente. Y a propósito de la panzada que usted se da, tiene para la comida, para la mucha comida, pero le dio lo que le llamamos nosotros, bueno, le dio una sirimba, o le dio un yello, le dio una congestión, a propósito de que se acaba de dar una panzada. Y bueno, tenemos 5 años de atención permanente diaria por parte del Ministerio de la Presidencia, dedicada a la expansión, primero a la evaluación, al seguimiento de los resultados. Se habla ya de millones de atenciones de emergencia, lo ha dicho el ministro Montalvo. Y esto tiene, insisto, más importancia de lo que se supone, porque también nos educa. Recuerden que lo primero a lo que se abocó el propio sistema fue a darle seguimiento a las llamadas. Gente que hasta por
desaprensión. Bueno, déjame jugar a molestar al 911, a ver si es verdad que vienen en 5 o 10 minutos, a ver si es verdad que se puede contar con eso. Y en los primeros momentos hubo que hasta educar a la gente para cuidar este servicio. Ya cumple 5 años en franca expansión, como he dicho. El Gran Santo Domingo, el Cibao Central, incluido Santiago, la costa, en fin, seguirá en expansión. Y este ha sido también una de las ofertas para jóvenes, ofertas en términos de salario de primer empleo. La mayoría de esos jóvenes que han sido reclutados y entrenados para dar este tipo de respuesta y de asistencia a la gente, bueno, esos jóvenes están trabajando quizás probablemente por primera vez. Y usted ve, bueno, que es un chofer, sí, pero no cualquier chofer. Usted puede ponerle un Mercedes-Benz en la mano y que se pegue 3 o 4 tragos y ande como las voladoras. Eso también tiene un protocolo. Hubo momentos que recuerdo muy trágicos en donde el traslado de gente que se encontraba en estado de gravedad por accidente y por lo que sea, había que trasladarlo de Atomayor o de San Pedro de Macorís para la capital. Y en el trayecto, pues, recuerdo un caso muy trágico ahí entre Guayacanes y Boca Chica. Una ambulancia que chocó de allá para acá chocó con un camión. Y no quedó vivo ni siquiera, el único que quedó vivo era el que iba en la ambulancia, el único que quedó vivo era el que llevaban de emergencia. Todo lo demás, personal y el familiar que iba adentro, chofer, resultado de ese accidente, quedaron muertos. Y el único que se salvó era el que estaba en la situación de emergencia. Fíjense un tanto esto. Entonces, darle seguimiento y operar un sistema como el 911 ha implicado entrenar miles de jóvenes que tienen ya una fuente de empleo y que tienen de perspectiva de cara al futuro, se irán incorporando en otras labores dentro del propio sistema. Solo el manejo del seguimiento de las cámaras del sistema de cámaras de seguridad, aquello. Pero además, hay un elemento que hay que destacar en la implementación del sistema 911, y que es el de haber logrado implementar un protocolo que involucra a 5, 6, 7 instituciones. Y uno darse cuenta y ver que ante el uso que ha tenido, o que tiene, que ver cómo, pero que lo que tiene es un problema, un dolor en el vientre, que sí, pero llega el policía, llegan las unidades que atienden en el sitio in situ, atienden la emergencia en función de, porque si es un tema de raterismo, o es un tema de violencia intrafamiliar, pues no es lo mismo que esa persona le dio un infarto cardíaco. Y entonces cada una de las instituciones que componen parte del engranaje nunca habían logrado un mínimo de coordinación, ni respecto al tiempo, ni respecto al territorio, ni respecto a nada, cada uno por su lado. Es como aquello un poco de que los policías de tránsito, en su momento los AMEO antes, bueno, están para atender el tránsito, al lado puede estar ocurriendo un asalto y no vamos a mirar para ese lado, porque eso no me compete. Esa era la cultura que había.
que cada institución resolviera, como también se le pedía a la gente que resolviera su problema, porque ese no era el problema de los demás. Un poco en la cultura institucional nuestra no existía la cultura de la coordinación de las instituciones de servicio a la ciudadanía en el territorio o frente a los casos que se presentaran. Y esto es parte de lo importante que se ha logrado en estos 5 años, que se entienda que coordinando los recursos y concentrando los esfuerzos ante cualquier situación de emergencia, bueno, pues podemos contar con distintas respuestas y que estas pueden ser simultáneas. Porque a veces hasta lo que se necesita es abrir el tránsito para que pueda pasar una ambulancia y tener un franqueador, o poder en la coordinación decir, bueno, es que llevamos tantos heridos, tantos enfermos, y tenemos que llegar y basta con facilitar que sea en una hora pico o a la hora que sea, estas unidades puedan llegar con la prontitud debida para garantizarle la vida a los ciudadanos que están en este tipo de circunstancias. El 911 es una conquista del pueblo dominicano que le esperó durante mucho tiempo. Fue de esas cosas que se postergaron de la manera más irresponsable e ilógica. Como aquello de que, bueno, la ley del 4% está ahí, pero no la cumplimos. Durante mucho tiempo, 14 años, qué sé yo. Y gobiernos iban, y gobiernos venían, y no se terminaba de cumplir la ley. Esa ley y esas cosas que tanto, que no gritaron por ella nunca nadie. Entonces, Danilo Medina, el presidente Danilo Medina Sánchez, entendió que había llegado la hora para destinar los recursos que fueran necesarios para poner al servicio de todos y cada uno de nosotros el 911. Y al cumplirse su lustro, sus primeros 5 años, es bueno darle reconocimiento a quienes reconocimiento merecen, que no solo al presidente o al ministro Montalvo o a los incumbentes de los organismos que confluyen en ese sistema. Es tiempo de felicitarles por estos 5 años y de evaluar junto con ellos un desempeño que, más allá de sus insuficiencias o de su propio ritmo de expansión, pues tiene que ir mejorando y tiene que seguir llegando a donde todavía no ha podido llegar. Es un poco también como el tema de los hospitales, de los planteles hospitalarios del país, de los centros de atención primaria, de las distintas instituciones de servicio que tienen que ver con la salud de la gente, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, e incluso de los turistas, porque bien sabemos que se presentan situaciones y el turista pues debe tener un mínimo de cobertura de emergencia. Y tiene que evaluarse y además de expandirse de cara a lo siguiente. Aquí hay quienes todavía no entienden que no es cierto que va a temblar el planeta Tierra y que aquí no va a haber temblores significativos. Eso es como usted pensar que nunca van a pasar los huracanes y las tormentas por el trayecto, como decía don Pedro Mir, por el mismo trayecto del Sol, por el mismo trayecto del Sol que viene por el este, que sale por el este y se acuesta en el oeste todos los días. Y pues pasa lo mismo. Nosotros estamos de cara
a cualquier eventualidad. Y justo ahora, en estos días, en esta última semana, que no solo tembló la tierra en Chile o en Perú, y hablo de temblores relativamente fuertes y largos. Tembló en el Ecuador, en El Salvador, y en México no se dice, ahí tiembla prácticamente todos los días. Y bien saben los norteamericanos que en cualquier momento la falla de San Andrés le genera una situación a todo California, con las secuelas o consecuencias que puede traer esto. O que explota el volcán del parque Yellowstone, que cambiaría el planeta Tierra, por así decirlo. Y ya sabemos que en China y en todas partes tiembla la Tierra. ¿Y por qué no va a temblar aquí a modo de un sismo significativo? Porque la falla que atraviesa todo Santiago y se mete en la cordillera septentrional, eso está ahí y es activa. Y bueno, quizás antes era fácil. Y digo antes, por ejemplo, en el 1843, dar respuesta a fuertes temblores y a las réplicas de esos temblores. Los hubo previo a la independencia nacional. Pasó más de un mes temblando la tierra. La gente tenía que salir a la calle a pedir misericordia, asustadísima. Pero, ¿cuántos edificios podían haber? Los edificios que habían en la ciudad colonial, que poco tiempo después no solo sería conocida como la ciudad romántica, sino la ciudad romántica en ruinas, como la vio doña Salomé Ureña Enrique, porque hay que decirlo, ese poema inmenso de nuestra poetisa nacional, doña Salomé, pues te dice que era Santo Domingo, que no de Guzmán, Santo Domingo, entonces supuestamente de Guzmán. Era una ciudad en ruina. Y bueno, ¿qué? Temblara o no temblara, podía decirse que era prácticamente lo mismo. No va a ser el caso. No va a ser el caso. Porque aún los países como México, que están que todos los días, donde todos los días hay movimientos sísmicos, cuando han sido lo suficientemente fuertes, hay centenares de edificios que colapsan, con todo el mundo adentro. Y si alguien quiere saber para qué va a servir el 911, que no se pongan a inventar y a desmontar las políticas públicas que satisfacen las emergencias del pueblo dominicano. Y que se entienda de cara al futuro y no de cara a nuestra propia emergencia, sino a las emergencias colectivas. Y bien ve uno que ante cualquier situación como las explosiones, trágicas explosiones y fuegos, incendios importantes en zonas, en fábricas o zonas, en la zona industrial de Herrera, que de no ser ya por este sistema sería prácticamente imposible decirle a los bomberos, los pobres, que sean ellos los que le den respuesta a las circunstancias. ¿Por qué? Vaya,
también de los bomberos poca gente se ocupó, aunque aquí se pretende que el tema de los bomberos sea un tema gubernamental y no un tema municipal, no un tema municipal, de gestiones de las alcaldías y naturalmente también de los empresarios. Y esto también es bueno destacar, que entre el 911 y todo el sector empresarial ha habido también un acoplamiento y se puede decir que el sector empresarial pues ha acompañado también al gobierno del presidente Danilo Medina en este proceso de evaluación, de implementación y de evaluación del sistema 911. Es de cara al futuro que tenemos que ver las cosas, porque no somos inmunes a las tragedias, ni a las catástrofes. Y hay que prepararse por igual para ello. Y eso implicaba, y fue lo primero que se hizo, y es el primer beneficio que trae al sistema de salud pública el sistema 911, que fue el de la adecuación, antes de todo lo que se ha hecho con construcción, habilitación de los hospitales. Antes de eso se procedió, porque para poder ponerlo en funcionamiento había que adecuar las emergencias hospitalarias de los centros hospitalarios. Adecuarlos para que fueran tales, no para que fuera una cosa por ahí por donde entraban los que venían todos de Guañangao, sino capacitar el personal de emergencias en los hospitales, dotarles de la tecnología que permitieran este tipo de respuestas rápidas, oportunas, eficaces, que ofrece el servicio 911. Insisto, de cara al futuro, tenemos que pelear los ciudadanos y ciudadanas con uñas y dientes, como se dice, este servicio, que es un derecho y que estaba consignado en la Constitución como muchas otras cosas más, para aquellos que están muy preocupaditos por la virginidad de la Constitución. Cantidad de cosas que estaban en la Constitución de derechos de la población que no eran satisfechos, olímpicamente. Y eso no le molestaba a mucha gente que no se cumpliera con la Constitución. Porque a la Constitución la podemos manosear, según parece, cuando le corresponde al otro, cuando quiere hacerlo el otro. Y en cierto modo uno también lo entiende, porque bueno, ¿qué se va a hacer? Pero celebremos y cuidemos que va por buen camino su expansión y la evaluación lo que indica es que ese sistema está montado sobre rieles que nos permiten seguir avanzando y mejorando la calidad, la condición de vida de los y las dominicanas y de nuestros visitantes por igual. O sea que saludamos esto, debimos haberlo hecho ayer y felicitar en particular al ministro Montalvo, que ha sido responsable de él y su equipo del seguimiento paso por paso, día por día, y entre esto a la amiga Zoraima Cuello, una de los servidores públicos más eficientes que tiene este país, más responsable y de mayor sensibilidad. Y ha sido también, junto con el ministro Montalvo, la presidencia de la República, un técnico, un profesional que le ha prestado, y en su momento se le tendrá también que reconocer, que no solo a ella, que le han prestado servicios al pueblo. Y deben recibir el estímulo, que no solo
lo digo, que no solo el presidente de la República y demás, deben recibir el estímulo de parte de quienes somos beneficiarios de este tipo de recursos y de atenciones que se han puesto, insisto, al servicio de la mayoría de los dominicanos. El futuro es muy incierto y hay que llegar a él dotados de las capacidades para proteger a nuestra población de cara a las eventualidades. Nosotros estamos acostumbrados a la noción de emergencia, como dije, a nivel micro. Estamos acostumbrados a divertirnos incluso con la temporada ciclónica y probablemente a espantar junto con Tatica este tipo de temporada y de situaciones. Pero es porque la mayoría quizás no tiene claro qué fue lo que pasó en el año 30 con el paso del huracán San Zenón. Y lo resumo de esta manera. Por lo pronto, la ciudad de Santo Domingo, entonces una ciudad modesta, probablemente entonces la única ciudad como tal, fue devastada, y vivió el país una situación de emergencia, porque además San Zenón tuvo más o menos el mismo recorrido, más o menos el mismo trayecto que otros como David, que impactaron no solo el centro del Distrito Nacional o de la capital, sino que por donde quiera que pasaron en tierra, generaron situaciones catastróficas. Algunos historiadores incluso entienden, y no dejan de tener razón, que de no haber sido por San Zenón, quizás no nos hubiéramos tenido que chupar a Trujillo tanto tiempo. Porque lo cierto es que el régimen recién electo, instalado de Trujillo, acometió entonces, a propósito del San Zenón, una obra monumental de reconstrucción y de infraestructura en reemplazo de otras. Y bueno, esto también generó un movimiento económico, pero convirtió a Trujillo, como le llamaban, en el benefactor, porque fueron decenas y decenas y decenas las obras que a propósito de esa tragedia, de esa emergencia, hizo y construyó Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y nos lo chupamos 31 años. Y todavía hay gente tan sinvergüenza aquí que por ahí anda inventando de que con un nieto del sátrapa. Es hasta dónde las emergencias pueden significar una cosa u otra en el futuro de una nación o de un país. Incluso de cosas que no pueden estar, que son impredecibles, como se dice. Entonces, de cara a eso es que nosotros tenemos que ver si ha valido la pena o no el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, que ha hecho el ministro Montalvo y todos quienes componen el staff dirigencial, no solo del 911, sino de las instituciones coordinadas a propósito de esto, de un sistema. Porque un sistema no es un órgano, como ya yo decía. Un sistema es
la coordinación de los órganos, en este caso de los órganos del Estado, que están supuestos a dar una cobertura de asistencia a la población ante cualquier tipo de circunstancia. Dicho esto, quiero felicitar a los organizadores del próximo torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Evento que arranca mañana, dedicado en esta ocasión al empresario Pepín Corripio. Y en este esfuerzo también de reconocimiento a don Pepín, pues está envuelto el Ministerio de Deportes, la Fede Dombal, y en particular este amigo. ¿Dónde está la página? Aquí está, quiero mostrarlo un poco. No sé si lo tienen ustedes por ahí, pero aquí está. Esto está quien se convirtió en esta ocasión en el padrino del baloncesto superior. Me refiero al querido amigo José Ramón Peralta, que es el presidente del comité organizador, quien en esta actividad está entregándole al empresario José Luis Corripio una placa. Y bueno, ahí está por igual también Luisín Mejía, una pieza clave en esta ocasión también de apoyo a los clubes, el arquitecto Alejandro Montaz, así como Rafael Uribe, el ministro de Deportes, el amigo Danilo Díaz, el alcalde de la ciudad, del Distrito Nacional, el señor David Collado, y en particular, bueno, y aquí están los eternos, Leo Corporán, bueno, eterno también es Luisín, y Andrés Terrero también, que por cierto, una persona vinculada durante años también al tema de la defensa civil, la Cruz Roja, y un servidor público por igual. Andrés Terrero y el basquetbolista Bollón Domínguez. Yo quiero en particular, pues, felicitar, porque sé de la minuciosa laboriosidad del maestro y vegano Fernando Teruel. No pudo haber sido más acertado haber electo y llevado a Fernando Teruel a donde hoy está, que es, si se quiere, el principal gerente de este nuevo torneo. Y que es el torneo que históricamente más llamó la atención de los aficionados de todo el país, de aficionados del baloncesto. Entre otras cosas, esta gente que he mencionado logran presentar un espectáculo deportivo a partir del día de mañana en una instalación que muchos pensábamos perdida, que ya ni siquiera estaba en condiciones de dar servicio a los artistas, que le cogió con cogerse las canchas de baloncesto para ellos en todas partes, en los estadios, en la cosa. Y ya luego, bueno, el Estado tenía que volver a invertir dinero y dinero y dinero, como se ha gastado cualquier cantidad de dinero en esto, a través del tiempo. Pero Fernando fue
es el padre también, junto a Peralta y demás, de la remodelación y la habilitación de la llamada Media Naranja, ¿verdad? De la Media Naranja, pero tiene otro nombre, que no ahora, se llama, Palacio de los Deportes, Don Virgilio Travieso Soto, ahora recuerdo. Y como ven, aire acondicionado, remodelación completa. Ahora mismo, si se quiere, el Palacio de los Deportes ha vuelto a ser la instalación que recibió estos torneos de baloncesto superior del Distrito Nacional en la etapa en que se pasó del Eugenio María de Hostos, que la recuerdo muy bien porque vivía yo a 2 cuadras. Ahí está la historia no solo de Ya Veneno, sino también la historia del baloncesto superior del país, del Distrito Nacional. Y era una obra hecha por el doctor en el gobierno, uno de los tantos gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Y aquello en su momento, pues una obra que nos llenó también de orgullo a todos los jóvenes dominicanos. Yo tendría algunos temas más que presentarles a ustedes, pero como saben, a pesar de que he sido abandonado a mi suerte, hoy tenemos a González, el amigo Juan González, que viene en representación no solo de él mismo, sino también de la DIAP. Y parece que tengo el derecho hoy, el privilegio de estar con él a propósito de estos temas que también he tratado y que él maneja bastante bien, pero de los datos importantes que nos trae de costumbre cada martes el politólogo y servidor público por igual, Juan González. Ya habrá oportunidad de, en la agenda política, darle seguimiento a la supuesta o a la propuesta de avenencia entre la minoría y la mayoría, presentado por la minoría a consideración de lo que ellos llaman el danilismo, o de lo que se conoce en los medios como el danilismo. Y aquí se dice que el danilismo rechaza el pacto propuesto por el presidente Leonel Fernández. Y yo quisiera hablar de política con Juan en el sentido no partidario, Juan, sino en el sentido, ¿cómo es compatible con la Constitución de la República y con esta ley que yo tengo aquí a mano, con esta ley de partidos, ley número 3318, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esto es de este año, ¿verdad? ¿Cómo es compatible con esta ley y con la supuesta señorita Constitución Dominicana que nadie le puede poner la mano? ¿Cómo es compatible con el espíritu del legislador, que incluso aprueba primarias abiertas o en función de los estatutos de los partidos políticos, organizaciones y movimientos? ¿Cómo se hace compatible esa propuesta que dice vamos a reelegir a todo el mundo y soy yo que lo ofrezco y usted tiene nada que ofrecer? Y usted puede ofrecer lo que no tiene, y mucho menos en violación a esto, porque no hay forma de hacerlo compatible, esa propuesta antidemocrática, en donde la minoría quiere ponerle condición de nuevo a la mayoría, sobre la base de violar a la muchachita. Porque si eso no es violar a la muchachita, si eso no es convertir
la Constitución inviolable, convertirla en un trapo en donde la minoría puede determinar que vamos a violarla, que todo lo resolvemos aquí entre nosotros en un aposento, y todo el que quiera reelegirse, entonces ya yo soy simpático a todo el que quiera reelegirse, y como ya yo soy simpático frente a todo el que quiera reelegirse, aquí no hay nada que discutir, esto es otro atraco. Vamos de inmediato a regresar aquí en compañía de Juan González para tratar los temas que sean de su interés y de interés de nuestra audiencia.